La jornada de ayer fue bastante intensa, ¿no? Fue muy buena, conversaba con Paola, con Boris. El desafío que queda para esta jornada es aún mayor. Y básicamente agradecer la posibilidad desde la Universidad de Chile, desde la dirección académica del hospital, el poder compartir esta instancia de bienvenida. Entonces, y aprovechar de ver algunos elementos de cómo, dice ahí, uno puede tener mejores oportunidades desde el DUA para adultos con discapacidad o en situación de discapacidad. Y esta es una experiencia que mostramos en Boston ya hace un par de meses y que consideramos relevante el poder compartirla también en este espacio. La presentación queda para ustedes, ya está de hecho disponible, así es que ¿cuál es esta ruta de trabajo? Primero, básicamente una bienvenida, una actividad que Yami Oryanki, que la vamos a explicar, hablar algo acerca de la ley de inclusión, de Sense Incluye, y finalmente hacer un cierre. Esta es nuestra ruta de trabajo. ¿Cuál es el objetivo como esta jornada? El vincular este modelo Sense Incluye, implementado en Chile, ya finalizó hace un mes y medio, al contexto de los participantes en esta jornada, reconociendo al DUA como una pieza fundamental en este proceso. Acá hay una cifra que yo creo que han visto muchas veces y que reconocemos en distintas estadísticas, pero que por favor retengamos ese porcentaje, 16,7% de personas en situación de discapacidad, con discapacidad, según cómo sea la referencia. Ese dato ténganlo, anótenlo, que lo vamos a ocupar. Dicho eso, el llegar y movernos un poquito, el Yami Oryanki, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Teníamos tres posibilidades de hacer alguna actividad recreativa. Teníamos quien quiere ser millonario, pasapalabra, pero lamentablemente estaban con restricción y los canales no permitieron que los pudiésemos usar. Así que Leslie Patricelli, que escribió este libro, ella todavía no sabe que la hemos ocupado, pero ya si quieren registrarlo, lo pueden registrar, que es básicamente cómo uno reconoce una realidad en base a sus sabores. Mi hijo está en musicoterapia y ahí el contexto en base a sonidos, a colores, pero también uno tiene un acercamiento en base a cuál es el sabor que te genera una impresión agradable, un yummy, o te genera este sabor amargo, agrio, que sería este yankee. Entonces, vamos primero a pensar en ese sabor que a nosotros nos gustaría y que genera efectivamente este yummy, o este sabor no muy agradable, aquí en gusto no hay nada escrito, ¿eh? Que puede ser un yaqui. ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen visualizado o en el...? ¿Sí? Perfecto. No vamos a compartirlo por razones íntimas y de tiempo. Entonces, vamos a nombrar tres sentencias y si ustedes están de acuerdo con esas sentencias, van a expresar ese yami o ese yaqui. ¿Y cómo lo van a expresar? Como ustedes quieren. Pueden levantar la mano, pueden gritar, pueden saltar. Tienen que decir yami de alguna forma. ¿Ya? Entonces, son tres preguntas y quien acierte las tres preguntas tiene un premio al fondo de la... Boris ya no quiere el premio, déjalo guardado, ¿no? Ya, esta es una pregunta de prueba, ¿eh? Para ver cómo nos expresamos frente a este sabor. DUA significa Diseño Universal de Aprendizaje. Yami o yaqui. A ver, la expresión... A ver, parece que ayer no tuvimos clase, ¿no? Ya. ¿Algunos se rieron? ¿Quién dice Yami? Bien. ¿Yaqui? Boris, baja la mano. ¿Estamos claros? Entonces vamos a plantear en base, efectivamente, Yami, a este porcentaje, cómo se moviliza en base a tres variables. Diferentes grupos de edad, de género y diferentes niveles de ingreso. Para ver si estamos, cómo se mueve esta cifra. La primera sentencia, Yami o yaqui. El porcentaje de personas con discapacidad cambia entre los diferentes grupos de edad. ¿De acuerdo, Yami? ¿Quién dice Yami? ¿Yaqui? ¿Quién dice yaqui? Alguien no opina. Aquí hay que jugársela, ¿eh? A ver, de nuevo, Yami, ¿quién dice Yami que está de acuerdo con la sentencia?
Ya, subió el porcentaje. Efectivamente, los porcentajes, lamentablemente, es así. ¿Y qué dice el gráfico? Este porcentaje engañoso del 16,7% llega inclusive hasta el 40% en personas sobre 60 años. O sea, hay un tema que nos faltan un par de décadas ahí que señalar. Entonces, primer Yami doloroso, pero estamos de acuerdo. Segundo, un punto. La diferencia en el porcentaje de personas con discapacidad es superior al 7% entre hombres y mujeres. Es harto, 7%. ¿Quién dice Yami? 2, 3. ¿Quién dice Yaki? El resto. ¿A quién le levantaba la mano de las dos cosas? Efectivamente, la diferencia es mayor al 7% entre hombres y mujeres. Si uno ve, en mujeres alcanza el 20,30% y en hombres el 12,9%. ¿Cuánto era el promedio? O sea, el promedio no refleja la realidad en esta distribución. Vamos para allá, vamos para allá. El último. ¿Alguien tiene 2 de 2? Ella, si no sé que la compañera tiene 2 de 2. Ella está postulando. ¿Hay una cámara fotográfica de premio? Eso es maldad. Malo el chiste. Efectivamente, no alcanzaron a contestar, pero asumíamos que sí, ¿cierto? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es esa diferencia entre quintiles? Pensando, el quintil 1, el de menor ingreso, y el quintil 5, el de mayor ingreso, llegamos a un 25% de discapacidad o personas en situación de discapacidad en ese quintil. Como juego o para recordar los números, queda, efectivamente, ya tenemos claridad de que no es lo mismo ser hombre, no es lo mismo tener un nivel de edad y no es lo mismo estar en un quintil determinado. Pero si a esto le agregamos algunas cifras de contexto, ¿qué sucede? La participación laboral femenina en Chile es de las más bajas de la OECD. Es paradójico que estemos justo en este auditorio, Eloísa Díaz, que es la primera mujer médico, que algo tiene que decir al respecto. La esperanza de vida al nacer está cercana y supera los 80 años. O sea, mi papá tiene 80 años, está pensando en casarse, está todavía viviendo los 10 años más, por lo menos, se proyecta. Pero nuestra cifra llega hasta los 60 años y más. O sea, quedan 25 años más en esta nebulosa de adulto mayor. Y el índice Gini, que mide el nivel de desigualdad, porque cuando hablamos de quintiles 1 y 5, eso no es lo mismo en Dinamarca, en que hay menos desigualdad, que acá en Chile, en que somos uno de los países más desiguales en base a este índice. Entonces, ¿qué nos dice eso? Un poco lo que preguntaba la compañera. Si uno va sumando determinantes sociales, personas con escasos recursos, mujer, adulto mayor y con discapacidad, o sea, la posibilidad de superar esas barreras es, un factor multiplicador muy, muy bajo. Entonces, tenemos un tremendo desafío, un tremendo problema, y cuando uno ve la típica, el vaso medio vacío, medio lleno, ¿qué parte del vaso vamos a ver? ¿Creen ustedes? Los dos, y ojo que lo conversábamos. Este está estático, pero ¿qué pasa si no mueve el vaso? Por poca agua que tenga. Si yo tiro un vaso y te lo lanzo, te mojo igual. Entonces, acá el proceso de energía que se está dando, la gente que estamos acá, es parte de mover este líquido, mover estas preguntas para generar un efecto de penetración de estos conceptos, de estas ideas en la sociedad. Entonces, más que ver el vaso medio vacío, lleno, estático, es movamos este vaso para que pasen cosas. Entonces, en ese sentido, llega esta ley de inclusión laboral, después de hartas discusiones en el Congreso, pero con mucho consenso. O sea, a diferencia de otras leyes, tuvo una tramitación rápida, que se promulga en abril del 2018, siendo una muy buena noticia.
efectivamente, y que se basa en 5 grandes tópicos o principios. ¿Cuáles son estos? ¿Qué empresas con 100 o más empleados tienen que tener? O al menos 1% de ellos con personas en situación de discapacidad. Se eliminan las barreras a personas con discapacidad mental o intelectual. Generamos un articulado muy preciso al respecto. Acá rompe esta triquiñuela que era el contrato por capacitación, en que personas con discapacidad las contrataban permanentemente. Se genera un límite que es hasta los 26 años se puede contratar mediante este sistema de contrato por capacitación. Y señala que no habrá discriminación en sus distintas formas para personas en situación de discapacidad. Y finalmente garantiza un proceso transparente, competitivo y en el sentido en el cual 2 personas que postulan el mismo cargo y si una tiene una situación de discapacidad, esa persona tiene que ser privilegiada con respecto a la otra. Genera, en este caso, incentivos positivos. Todo bien hasta ahí. Esa es la ley. Efectivamente, lo que se promulgó, pero Chile no estaba preparado y aún no está preparado. ¿Y eso en qué uno lo ve? Básicamente, el cómo se abordó en principio la ley, en el cual las empresas que tenían esta obligación. Y ojo, acá hay un antecedente relevante, es una de las pocas leyes que señala que al tercer año se va a evaluar su impacto. Que estos 2 años, algunos elementos van a ser transitorios, pero el tercer año se va a evaluar el impacto. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Contratar distintas asesorías para determinar cómo abordar y cómo poder efectivamente apoyar a los empleadores para incluir a personas en situación de discapacidad. Entender qué es la discapacidad. Y eso fue el foco inicial. Pero algo falta acá. ¿Dónde está la persona en situación de discapacidad? Estaba el foco en la empresa. Entonces, dicho eso, surge esta iniciativa desde Sense que se llama Sense Incluye, en el cual, tomando en consideración esta variable, pregunta, efectivamente, ¿llega la persona en situación de discapacidad? Pero hay todo un ciclo de recursos humanos que tiene que hacerse cargo, hay un proceso de inducción, de capacitación, de continuidad, inclusive de desvinculación. Entonces, ¿cómo uno se hace cargo de ese ciclo? Entendiendo lo que es discapacidad, efectivamente, apoyando a las empresas, pero integrándolo en este proceso formativo. Entonces, ahí es donde se contactan con el grupo de Fellow Group, con AJA, para lograr un proyecto en que incorpore variables, para ustedes ya conocidas, que efectivamente se basa en duda, dé cuenta claramente los conceptos de inclusión y diversidad y que se base en un andamiaje, en un modelo constructivista de aprendizaje. Entonces, con estos 3 elementos se construye esta propuesta programática de cursos que está conformada por Sense Incluye. ¿Y cómo sucedió y cómo nos fue en esto? Desde Fellow Group se focalizó el programa de Diseño Universal de Aprendizaje, un curso de learning basado en duda a 407 participantes que trabajaban en instituciones relacionadas con el trabajo. Básicamente eran personas que tenían que capacitar a personas en situación de discapacidad. Y la idea era entregarle recursos DUA para eso. Entonces, fue un bonito desafío, pero tenía 3 elementos claves. Y esta nota la tomo de foto porque fueron muy relevantes, fue un tremendo desafío. Lo primero que tenía que basarse en uso de recursos de bajo costo. Porque esto se basa en transferencia tecnológica. Uno pudiese usar recursos de alto nivel, pero la persona que tiene que capacitar dice, oye, no puedo acceder a esto, sobre todo pymes. Entonces, uno de los criterios es que los recursos tecnológicos tenían que ser accesibles también para replicar el modelo. Una gran cantidad de participantes de diversas empresas de distintos sectores. Y un tercer desafío que tenía que estar basado en duda. Y esto ya es el ABC, no vamos a entrar en detalle, lo saben obviamente mejor que yo inclusive. Entonces, ¿cómo se basó esto? Primero en múltiples medios, y generando medios audiovisuales, PDFs, videos, o sea, teniendo al menos estos 3 formas de representación para los alumnos. Una herramienta útil, un clarificador de vocabularios, en el cual se definieron hipervínculos que daban cuenta de un glosario de términos, porque se entiende que con esta diversidad de trabajadores y de empresas hay conceptos que no pueden estar necesariamente claros. Lo importante era dejarlos bien definidos.
y siempre dejaba un espacio para reflexiones. Terminando cada sección, cada módulo, estaba este espacio en verde, también en el PDF, espacio para la reflexión, y lo mismo en el video. Entonces, esta forma de ir haciendo un proceso iterativo se basa siempre en metas concretas. Presenta estas tres formas. Y esta ruta de trabajo que vimos al principio, en que uno tiene claridad en qué parte, en qué sigue, es fundamental. Entonces, pero también la posibilidad de uno mismo trazar su propia ruta. Entonces, ¿cómo se logró eso? Primero con una encuesta en que se daba un feedback inicial. Esta encuesta tenía tres objetivos. Primero, ver cuál es el inventario de fortalezas que tenía la persona que iba a ser después tutor, qué conciencia tiene de su propio nivel, porque a veces uno dice, oye, soy experto en esta materia, pero en realidad no sé mucho, o al revés. Dice, no tengo competencia, no lo hago muy bien, y se da cuenta en este proceso inicial que está en un nivel bastante más avanzado. Y finalmente, ser capaces de poder trazar sus propios desafíos, sus propios retos para el cumplimiento del objetivo de aprendizaje. Y dentro de esta encuesta, un elemento que fue súper relevante, el tomar algunas preguntas para motivar los foros de discusión. Entonces, y sobre todo en procesos de formación y learning, en que uno se siente solo en el mundo, esto generó harto impacto y fue bien valorado por los alumnos. El sentir que mi pregunta forma parte de un contexto de aprendizaje. Y junto con eso hacer una serie de feedback durante el proceso y al final para asegurar este proceso iterativo. Y finalmente, una estrategia que no es muy utilizada en el nivel de formación de profesional. En educación básica sí se usa este ticket de salida, el efectivamente definir y que el alumno al final de un proceso, qué es lo que más me resonó, en qué punto encontré dificultades de mi aprendizaje, y hacer un momento de tensión. Entonces, algo que se usa harto en educación básica y media, no se utilizaba tanto y no se utiliza tanto en educación de adultos. Entonces, dicho esto, y básicamente como un resumen de la experiencia en que esta ahora terminó hace un mes, viene la evaluación de impacto, porque este es un proceso que se tiene que ir repitiendo año a año, ya se está planificando para el próximo periodo. Volvamos a este punto como conclusión. ¿Se acuerdan que les dije tomar una foto, ver qué significa? La existencia actual de recursos tecnológicos de bajo costo, gratuitos, plataformas que muchas veces uno dice, yo no la usa porque no se ha logrado meter esta plataforma. Entonces, el primer desafío es hacer uso de estas tecnologías. Están presentes, hay una comunidad que se está creando acá de empezar a reconocer cuáles son esos recursos. En ese curso en particular hubo diversidad de participantes, diversidad de instituciones, pero nos estamos dando cuenta que la diversidad es una constante, un continuo, y como estaban esos determinantes sociales, hay otros que se agregan. ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con el proceso de regionalización? Entonces, una serie de elementos que van surgiendo que tenemos que ser capaces de tomar la diversidad y la inclusión como una forma de plantear nuestro proceso de vida, de aprendizaje. Y finalmente, el DUA como un recurso integrador. O sea, este es un apostolado. Si uno no cree en esto, no va a tener capacidad de transmitirlo de buena forma. Me toca en mi experiencia en la universidad hacer clases en un diploma de gestión de calidad y nos ha costado meter el proceso y la gente se resiste. Es difícil, pero de a poco van cayendo y se van dando cuenta que es súper necesario. Básicamente eso, agradecer el espacio, el felicitarlos por la decisión, y este es un día que viene muy cargado, con mucha energía, y quien ganó el premio está ahí esperándolo. Así que muchas gracias.